Pues muy bien, estamos aquí de nuevo haciendo la serie de entrevistas en Asia. Esta vez no nos toca en Japón, sino en Pekín, en China. Estamos en un parque con vistas a la ciudad prohibida. Y aquí tenemos a Javier Perejara, como la última vez. Esta vez además le pillo justo antes de que se vaya a Kioto, a un congreso donde va a hablar sobre Heidegger. Y entonces he querido aprovechar la oportunidad pues, para que nos cuente básicamente lo que vas a decir ahí en ese congreso. Y a partir de ahí pues hablar un poquito sobre Heidegger, nada, no más de 20 minutos para ver lo que sale. Por supuesto de todo se puede decir muchísimo más, pero bueno, una primera aproximación porque sé que llevas estudiando la obra de Heidegger unos años. ¿Qué vas a decir en el congreso? Pues todavía no lo sé bien, pero no, básicamente una interpretación de Heidegger, pues no metafísica, es decir, una nueva interpretación, digamos, fenomenológica o materialista de Heidegger, que tiene una gran influencia en las obras de Thomas Schihan de la Universidad de Stanford. Y pues eso, es que yo empecé a leer a Heidegger pues, hace mucho tiempo, en los tiempos del instituto y demás, pero claro, es demasiado muy complicado y demás, y en gran parte la investigación, los investigadores que han estado estudiando Heidegger, pues han creado, digamos, paradigmas que son tremendamente a veces, han creado una criptometafísica o una criptoteología de entender el ser de Heidegger como una especie de meta algo que está explicando los entes o lo de Dios, ¿no? Cuando en la entrevista del Spiegel dice solo un Dios puede salvarnos y demás, que tenemos que escuchar la voz del ser. Claro, esto ha espantado a los filósofos analíticos y a un montón de otros pensadores, pero sin la filosofía de Heidegger, pues la filosofía del siglo XX, pues no... O sea, tú sigues más o menos la misma estela de Thomas Schihan. ¿Cómo se deletrea? Porque ya hemos hablado de él con anterioridad. Sí. Schihan, Sigan, o algo así. que es más o menos la demistificación de Heidegger. O sea, Sí. poner nombre y apellidos a cada uno de los conceptos que utiliza Heidegger Sí, para entender de qué está hablando. traducirlos básicamente a términos fenomenológicos. Incluido, que es de lo que tú vas a hablar más en concreto, la idea de que solo un Dios puede salvarnos, de la Sí. entrevista. Bueno, él ha estudiado menos eso es lo que he tratado yo de investigar más. Porque él se centra sobre todo en recuperar la parte pues fenomenológica de 1930, etcétera, Bueno, el ser y tiempo. todo Heidegger, sobre todo, lo que trata de decir es hay que interpretar la idea de ser en Heidegger o la idea de Ereignis o Die Kege, todas estas palabrejos de Heidegger en términos fenomenológicos que significa en correlación con la existencia humana y no como en términos de una criptometafísica o de una criptoteología. Entonces lo que hace es traducir y dar que las principales palabras de Heidegger no los usa de un modo unívoco, sino con varios niveles de significado. Es decir, que la idea de ser o la idea de aletheia o la idea de esto del giro, y los principales conceptos de Heidegger tienen como varios niveles de significado que están más o menos interrelacionados, pero que no se pueden confundir y que solamente tienen sentido siempre en correlación con la existencia humana. Con la existencia humana, o sea que no está hablando del mundo en absoluto, sino del mundo desde los hombres, digamos. Y eso quería yo preguntarte porque Gustavo Bueno grabó una tesela, no lo sé, pero creo que en los 2010, 2012, hablando sobre Heidegger, reivindicando un poco la figura de Heidegger frente a quienes querían darlo como logomaquia, ¿no? Y creo que tú vas un poquito por ahí, pero además también desde el materialismo filosófico. Sí, sí, ¿no? Me acuerdo que hace muchos años le pregunté a Gustavo Bueno, pues no sé, 2003 o por ahí, digo, ¿qué piensa usted de la obra de Gustavo, de Heidegger y demás? ¿Piensa que hay componentes materialistas y demás? Y me dijo que sí, que por supuesto en serie tiempo y demás. De hecho, el concepto de esfera en ensayos materialistas dice algo así como el concepto de esfera que estamos ensayando incorpora una gran masa de los análisis existencialistas de Martin Heidegger, de cuidado, temporalidad, muerte, etcétera, etcétera. Pero eso es, en el concepto de esfera se refiere en particular pues, al Dasein. Tú, sin embargo, estás diciendo que no solo el concepto de esfera, sino todo lo que tiene que ver con ontología en Heidegger, el ser, también está escrito desde el hombre, que es uno de los postulados pues, básicos de la idea de y al revés, es decir, cuando hablamos aquí de la correlación materialista quiere decir lo siguiente: si no podemos hablar del mundo sin la existencia humana, ni la existencia humana sin el mundo, y no podemos hablar del ser sin la existencia humana o la existencia animal, esto es un problema muy complicado, porque Heidegger dice
los seres humanos tienen mundo, los animales son pobres de mundo y las piedras son sin mundo. Y el mundo está entendido como el horizonte de entidades con presencia, con sentido, de significatividad, de inteligibilidad que se abre. Y de habitabilidad, ¿verdad? Claro, sí, siempre, evidentemente, y de sujetos corpóreos. Eso es, o sea, la relación que tiene el hombre de Heidegger con el mundo es operatoria, es corpórea, Sí, es transformativa, y a partir de ahí pues ya se va desplegando la historia humana. Sí, es decir, Heidegger ya en Ser y Tiempo deja muy claro que la existencia humana, la estructura fundamental de la existencia humana como una existencia corpórea consiste en operar con útiles, ¿verdad? Con útiles en función de posibilidades, y que ahí eso es lo que la estructura del cuidado, es decir, se anticipa en posibilidades que puede hacer con esos útiles, y que los entes que llama los entes que están a la vista o los entes que están ahí son derivados abstraídos respecto de los útiles que utilizamos. Y siempre mismo que el espacio matemático es derivado respecto al espacio existencial, que el tiempo, la concepción vulgar del tiempo que él dice, desde Aristóteles a Bersón, como una línea homogénea, una sucesión de horas, eso es derivado respecto del tiempo existencial, y siempre va por ahí. Es decir, lo primero de la existencia humana es un cuerpo operando con otros cuerpos, personales e impersonales, en función de posibilidades y tal y cual, y ahí se abre, ahí donde sea, como cuando San Agustín dice, la vida es distentio, es una distensión, que también es una idea que está en Plotino, y esa distensión no como una pura sucesión de ahora, sino como una anticipación en función de posibilidades, en función de las operaciones con otros cuerpos. El horizonte es la muerte, y esa apertura, digamos que es la condición de posibilidad de que las cosas adquieran sentido o significado, que es una de las acepciones que tiene Heidegger del ser. Es decir, cuando habla del ser de los entes, que luego lo traduce por el Anwesen en alemán, es decir, la presencia con significado, es decir, la inteligibilidad de los entes. Es decir, esto es un ente, pero su presencia con significado, su inteligibilidad es distinto. Y esa presencia solo tiene sentido en correlación con la existencia humana, que va cambiando. Es decir, por ejemplo, eso es unas gafas, ¿no? Pero si le doy la vuelta, a lo mejor lo uso como un arma, como el Padrino. Eso está a la base de la teoría de Heidegger, tanto de la técnica como de las ciencias. Sí, y luego la acepción primera de ser como la condición de posibilidad, decíamos en términos kantianos, pero sin hipostasiar esa condición. Es decir, porque las condiciones de posibilidad son de algún modo independientes de lo que posibilitan. Aquí no, aquí la condición de posibilidad hay que entenderla entre comillas. La idea de ser como condición de posibilidad de que haya existencia humana con cosas con sentido, y que diríamos que Thomas Schikan llama como ser uno, ¿verdad? Ser uno como esa condición de posibilidad, que es Ereignis o el propio estado de arrojado como la condición de posibilidad, o el Lichtung, ¿verdad? Toda la de la iluminación, o lo que se llama la apropiación, porque primero Heidegger dice estamos arrojados, que significa no tenemos control de haber venido a la existencia ni las propiedades fundamentales por las que hemos venido, porque si en el siglo XX España, este ADN tal y cual, y el estado arrojado significa también estar dependiente constantemente de los entes, de otros entes, y luego cambia ese sentido, en vez de arrojado es apropiado. Es decir, estamos, que lo que es que subir de una interpretación teológica, es decir, el hombre está apoderado, pero que aquí no significa religado, pero una religación impersonal, está religado a una estructura, digamos, ontológicas, y forma parte de su propia existencia, de la propia naturaleza de la existencia humana. Es decir, la existencia humana no podría ser sin cosas con sentido, no podría ser sin aquella condición de posibilidad, que es una cosa totalmente impersonal y no es un ente, por eso Heidegger lo identifica con la nada, que permite ese espacio existencial donde aparecen cosas con sentido, y recíprocamente. Es decir, esa es toda la correlación que hay siempre, y desde ahí hay que interpretar todo, el arte, y por supuesto cuando Heidegger habla de Dios o de lo sagrado, etcétera, en absoluto está hablando de Dios en términos mitológicos, metafísicos, no es un ente en absoluto, ni antropomorfo, ni por volver un poco a las diferencias y parecidos, o más bien puntos de conexión con el materialismo filosófico, ¿te parece que esa idea entonces se puede cotejar con la idea de M? O más en particular, y ya sé que no lo vamos a solucionar aquí porque es justo lo que quieres hacer más a largo plazo, pero ¿qué añade el materialismo filosófico de Gustavo Bueno a la ontología de Heidegger?
Bueno, en la tercera esta, Gustavo Bueno, al final, los últimos, digamos, segundos, dice, la idea de ser, traducida desde el materialismo filosófico, sería algo así como la intersección entre E y M. Es decir, esto es realmente complicado, porque fundamentalmente me remito a lo que dije antes, y la idea de ser tiene fundamentalmente dos acepciones, como el ser de los entes, que es la presencia con significado de las cosas, y luego como la condición de posibilidad que permite esa presencia. Entonces, pues se parece, realmente tiene un punto de intersección de esas tres ideas, de mundo, de M, de ego, etc. Lo que no hay que interpretar nunca el ser es como algo que pueda existir al margen de la existencia humana y recíproca, y al revés, la existencia humana o animal o pobre de mundo sin el ser. Muy bien, como vas a ir a Kioto, y ya digo que todos estos temas más teóricos, pues tendrás tiempo de desarrollarlos en otros artículos que estás preparando, pero la recepción de Heidegger en Kioto, ¿a qué se debió? Porque sigue habiendo una escuela importante heideggeriana. Sí, bueno, que decir, a principios del siglo XX, pues Japón, lleva ya, digamos, varias décadas de la restauración Meiji y demás, está tratando de incorporar tecnología británica, tecnología alemana y demás, y está mandando pues estudiantes a muchas universidades alemanas, y algunos de esos estudiantes pues estuvieron con Heidegger y luego vuelven y tratan de unir de algún modo la filosofía de Heidegger con temas del budismo, zen y tal y cual. Es decir, por ejemplo, Heidegger dice que la identificación del ser con la nada, famosa en que es la metafísica en otros sitios. Eso no se puede entender si no se interpreta, puede ser todo, si se interpreta de un modo metafísico. Dice, el ser es la nada, pero no es la nada absoluta, la nada de la teología, es que es sencillamente es como estado arrojado, es que no es un ente, no es una entidad, es la condición de posibilidad de que haya, es como, digamos, como el silencio, la condición de posibilidad de los sonidos, pero no se puede hipostasear el silencio, o el lienzo, o cosas así, pero no se puede hipostasear el lienzo. Es como ese, digamos, ese espacio existencial, no en el sentido matemático, que permite que haya pues cosas con sentido y operaciones y cosas de ese tipo, y eso lo interpretan de algún modo pues con temas del budismo zen. Supongo que Japón, además, por la conexión política con Alemania, probablemente gran parte de la desnazificación que ha sufrido Heidegger después de la Segunda Guerra Mundial, a lo mejor en Japón ha sido diferente. Bueno, es que eso depende, que Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial escribe la Constitución, es decir, que la... Totalmente, pero empieza, la escuela de Kioto habla también de Heidegger el nazi, o de la filosofía de Heidegger como nazi, o están un poco separados de esa problemática que es más europea probablemente. Sí, bueno, hay posibilidades. Hay, digamos, distintos investigadores que están... No hay una homogeneidad ahí. Entonces, como... no tienen que pedir perdón. No tienen que pedir perdón. ¿Cuál es tu perspectiva sobre el tema? Una cosa que ocurre muy común es cuando se hace un artículo o un libro sobre Heidegger, es empezar pidiendo perdón, diciendo que bueno, que tiene dos fases y que pues cometió un pecado con el antijudaísmo. Pero claro, lo que hemos visto alguna vez es que hay pocos filósofos europeos del siglo XIX y XX o del 18 o del 17 o de lo que nos pongamos por delante. Ejemplos. Pero que sé, Voltaire, por ejemplo, lo que dice los judíos, Kant cuando habla de la eutanasia para el pueblo judío, o Marx, es decir, brutal. La cuestión judía, la liberación de la humanidad respecto a los judíos. Fichte, ¿verdad? Schopenhauer, que es más conocido. Sí, bueno, pero Bakunin, que es bestial, es decir, brutal, que prácticamente, es decir, mientras haya estado, pues seguirá habiendo usureros y banqueros y todo el rollo. Y ya entonces, más aparte de la cuestión judía, la cuestión más profunda, digamos, de que Heidegger se hubiera erguido en el filósofo de cabecera del nazismo. Bueno, es Rosenberg, que dice que eso tampoco, dice que Heidegger sufre ya la propia represión por el nazismo, porque renuncia al rectorado, tiene por algunos espías y demás, y cuando está acabando la guerra lo mandan a cavar trincheras, es decir, porque decía que era el profesor que menos falta hacía por allí, porque se negó a varias cosas. Es decir, lo que no tiene sentido es que Heidegger no reconociese que desde el penoso estado donde estaba Alemania, la República de Weimar, por los nazis... después del Tratado de Versalles, pero hay gente que dice que la propia idea del ser para la muerte es nazi.
eso es un reduccionismo que creo que... Bueno, eso es que son tonterías, es propaganda, que dice que eso es filosofía, historiografía basura, es decir, que cae ya en el mito, pues eso, el nazismo es el mal químicamente puro, el holocausto es el mayor horror que ha habido en la historia de la humanidad, todo lo que tenga todo el lo que mínimo toque. contacto, como el rey Midas, pues queda, en vez de en oro, queda totalmente demonizado y hay que aplicarle la adamatio memorial. Es ¿verdad? curioso que a pesar de eso, la figura y posición de Heidegger en los grandes hitos de la historia de la filosofía se mantiene con altibajos, pero sigue siendo desde luego uno de los gigantes del siglo XX a los que todo sistema filosófico pues tiene que enfrentarse y beber de él y entender. Así que te deseo lo mejor para Kioto y para tus investigaciones. También estás en contacto con el profesor de Stanford, Thomas Shinan. Shihan, más o menos. Shihan. Y nada, que te vaya muy bien. Muchas gracias por esta nueva entrevista de Asia.